Yo trabajaba en una funeraria como embalsamador. Mi trabajo, aunque para muchos era macabro y siniestro, para mí se había convertido en algo rutinario. Cada día me encargaba de preparar los cuerpos de aquellos que habían fallecido, dándoles una apariencia digna para que sus seres queridos pudieran despedirse de ellos por última vez. Había algo en el proceso de embalsamamiento que me resultaba casi terapéutico. El silencio de la funeraria, la precisión en cada corte, la dedicación con la que realizaba cada paso del procedimiento. Todo esto me ofrecía una especie de paz que raramente encontraba en otros aspectos de mi vida. Sin embargo, había noches, como la de la que estoy a punto de hablarles, en las que esa calma se rompía, dejando lugar a algo mucho más perturbador. Aquella noche estábamos terminando de preparar el cuerpo de una persona que había fallecido en circunstancias muy extrañas. El cadáver había llegado a la funeraria en condiciones que nos habían dejado perplejos a todos. Según el reporte, la muerte había sido repentina, sin ninguna causa aparente. No había signos de violencia ni de enfermedad. Simplemente, la vida se había desvanecido de su cuerpo como si se tratara de una vela apagada por un suspiro. Esto no era algo común, y lo que hizo que la situación fuera aún más desconcertante fue la expresión en su rostro. Era una mezcla de terror y sorpresa, como si hubiera visto algo tan espantoso en su último momento que su alma había abandonado el cuerpo antes de lo esperado. Durante todo el proceso, no pude evitar sentir una especie de incomodidad, un mal presentimiento que se instaló en el fondo de mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Mientras estábamos en el proceso, comenzamos a escuchar ruidos provenientes del sótano. Al principio, pensé que se trataba de una simple ráfaga de viento que había hecho que las viejas tuberías crujieran, o tal vez algún animal que se había colado en la funeraria en busca de refugio. Sin embargo, los sonidos no cesaban, y pronto comenzaron a parecerse más a pasos, a un caminar lento y deliberado que resonaba en las paredes de la antigua casa convertida en funeraria. Miré a mi compañero, quien también había notado los ruidos, y ambos intercambiamos una mirada de preocupación. Aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabíamos que a esa hora de la noche, en un lugar como ese, era mejor no ignorar lo que oíamos. Decidimos ir a investigar, pensando que quizás se trataba de algún intruso o ladrón. La funeraria no era precisamente un lugar concurrido, pero de vez en cuando, algún desesperado se colaba, buscando dinero o algo de valor entre los efectos personales de los fallecidos. Bajamos lentamente las escaleras que llevaban al sótano, cada uno armado con lo que pudimos encontrar. Yo con una vieja linterna que apenas alumbraba, y mi compañero con una barra de metal que había encontrado entre las herramientas. El sótano siempre había sido un lugar lúgubre, con paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad que impregnaba el aire con un olor a tierra y moho. Mientras descendíamos, los ruidos parecían hacerse más fuertes, como si quienquiera que estuviera allí supiera que nos acercábamos. Llegamos finalmente al sótano, pero para nuestra sorpresa, no había nadie más en la funeraria. Solo nosotros, rodeados por la oscuridad y el silencio. Pero el ruido seguía. Parecía emanar de las paredes mismas, un sonido que se arrastraba a través de las piedras y resonaba en nuestros oídos. De repente, las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras inquietantes que bailaban alrededor de nosotros. Una sensación de frío nos invadió, un frío que no provenía del ambiente, sino de algo mucho más profundo, algo que helaba hasta los huesos. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que todo era producto de nuestra imaginación, del cansancio y la tensión acumulada tras horas de trabajo, pero en el fondo, sabía que algo estaba terriblemente mal. En ese momento, escuchamos voces susurrantes y llantos provenientes de una de las salas de velación. Era como si decenas de personas estuvieran murmurando al unísono, sus palabras indistintas pero cargadas de una tristeza y desesperación indescriptibles. Nos miramos de nuevo, esta vez con auténtico miedo en nuestros ojos. Sin dudarlo, nos dirigimos hacia la sala de velación de donde parecían provenir los sonidos, pero al entrar, no encontramos a nadie. La habitación estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz de las velas que habíamos encendido horas antes. Sin embargo,
El ambiente estaba cargado de una energía extraña, una presencia que no podíamos ver, pero que ambos sentíamos claramente. Lo que sucedió esa noche en la funeraria sigue siendo un misterio para mí. Nunca pudimos encontrar una explicación lógica para lo que experimentamos. Algunos de mis compañeros, cuando les conté lo ocurrido, dijeron que el lugar estaba embrujado por todas las almas que pasan por allí, atrapadas entre este mundo y el siguiente, incapaces de encontrar la paz. Otros creyeron que fue simplemente nuestra imaginación, producto del estrés y la fatiga acumulados. Yo mismo he intentado racionalizarlo de mil maneras, pero cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No puedo olvidar las voces, los pasos, la sensación de que algo o alguien estaba allí con nosotros, observándonos desde la oscuridad. Espero que esta historia les haya causado el mismo escalofrío que a mí. No es fácil hablar de esto, y no lo hago a menudo, pero hay veces en que uno necesita compartir lo que ha vivido, incluso si no puede explicarlo completamente. Si alguna vez te encuentras solo en la oscuridad y sientes que no estás realmente solo, tal vez recuerdes mis palabras y entiendas que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Gracias por escucharme. Hasta la próxima y que tengan una buena noche, o al menos lo mejor que puedan después de escuchar lo que acabo de contar. En un pequeño pueblo ubicado en lo más profundo del bosque, se encontraba un antiguo cementerio que había resistido el paso del tiempo, como un testimonio silencioso de generaciones pasadas. El pueblo en sí era un lugar pintoresco, con casitas de madera que parecían susurrar secretos a quienes pasaban por sus estrechas calles. Rodeado de densos árboles centenarios, el cementerio era un lugar que inspiraba tanto reverencia como temor. Las lápidas, cubiertas de musgo y medio enterradas en la tierra oscura, narraban historias de tiempos olvidados. Los nombres grabados en ellas eran apenas legibles, como si el viento y la lluvia hubieran querido borrar la memoria de aquellos que descansaban bajo tierra. Pero los habitantes del pueblo sabían que no todos los que allí yacían estaban en paz. Desde tiempos inmemoriales, se hablaba de un aura de maldad que envolvía aquel lugar. Se decía que, al caer la noche, sombras inquietas emergían de sus tumbas y deambulaban entre las lápidas, en busca de algo que nunca lograban encontrar. Eran almas perdidas, atrapadas entre este mundo y el siguiente, condenadas a vagar eternamente. Los viejos del lugar contaban historias de encuentros aterradores con estas entidades y advertían a los jóvenes que nunca se acercaran al cementerio después del anochecer. Al borde del cementerio se erguía la funeraria del pueblo, un edificio sombrío que parecía haberse fusionado con la oscuridad que lo rodeaba. La construcción, de techos altos y ventanas estrechas, parecía observar a quienes se atrevían a pasar cerca. El encargado de la funeraria era un hombre de aspecto solitario y siniestro, que rara vez era visto fuera de su establecimiento. Aquellos que lo conocían de cerca, que no eran muchos, decían que su presencia añadía un nuevo nivel de terror a un lugar ya de por sí escalofriante. Algunos afirmaban haberlo visto hablando solo, como si se comunicara con las almas atrapadas en su lúgubre morada, mientras que otros aseguraban que su mirada era capaz de congelar la sangre en las venas. Nadie en el pueblo se atrevía a indagar más sobre él. Preferían evitar cualquier contacto con el hombre y, por extensión, con la funeraria. Era un lugar que parecía hecho para albergar no solo a los muertos, sino también a los miedos más profundos y oscuros de los vivos. La oscuridad no solo se apoderaba de la funeraria durante la noche, parecía haberse instalado permanentemente en cada rincón del lugar, como si las sombras mismas hubieran decidido hacer de aquel sitio su hogar. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz desgastado y amarillento por el tiempo, absorbían la poca luz que se atrevía a filtrarse por las ventanas, creando un ambiente opresivo y sofocante. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, un recordatorio constante de la naturaleza del trabajo que allí se realizaba. La sensación de que algo no estaba bien en la funeraria era tan palpable que incluso durante el día, cuando el sol brillaba en el exterior, la oscuridad interior parecía resistirse a disiparse. Los aldeanos evitaban pasar por delante de la funeraria, especialmente cuando el crepúsculo comenzaba a caer.
preferían tomar caminos más largos y menos directos antes que enfrentarse a la sensación de ser observados por los ojos invisibles que parecían vigilar desde el interior del edificio. A lo largo de los años, se habían acumulado historias sobre fenómenos extraños que ocurrían en la funeraria, relatos que se transmitían de generación en generación. Algunos afirmaban haber escuchado susurros provenientes de las paredes, voces apagadas que murmuraban en lenguas olvidadas. Otros decían que, en noches especialmente oscuras, se podían ver luces parpadeando en las ventanas, como si alguien estuviera encendiendo y apagando velas en un ritual macabro. Se hablaba también de ruidos extraños, golpes secos en las paredes, puertas que se cerraban solas y sombras que parecían moverse por los pasillos, siempre al borde de la visión, como si jugaran con la mente de quienes se atrevían a mirar demasiado tiempo. La mayoría de los aldeanos descartaba estas historias como meras supersticiones, pero nadie podía negar que algo en la funeraria no era del todo natural. Fue en medio de este ambiente cargado de temor y misterio que un joven llamado Javier, conocido por su valentía y su espíritu inquieto, decidió enfrentar sus miedos más profundos. Hacía tiempo que había escuchado las historias sobre la funeraria, y, aunque había sentido el mismo miedo que todos los demás, una parte de él no podía resistirse a la tentación de descubrir la verdad detrás de los rumores. Era un joven pragmático, que no creía en fantasmas ni en maldiciones, y estaba decidido a demostrar que no había nada más en la funeraria que un viejo edificio en mal estado y un encargado solitario. Así que, desafiando las advertencias de los mayores, Javier se aventuró a trabajar en la funeraria durante el turno nocturno, el más temido por todos. No sabía que lo que le esperaba pondría a prueba no solo su valor, sino también su cordura. Javier siempre había sido conocido en el pueblo como un joven valiente, pero también curioso, con una inclinación a explorar lugares que otros evitaban. Desde niño, había sentido una atracción inexplicable hacia lo desconocido, una necesidad de entender lo que otros preferían ignorar. Cuando aceptó el trabajo en la funeraria, sabía que su decisión sería recibida con desaprobación y preocupación por parte de los habitantes del pueblo, pero estaba decidido a no dejarse intimidar por rumores sin fundamento. Al principio todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser trabajar en una funeraria. El lugar estaba sumido en un silencio perpetuo, roto solo por el ocasional crujido de la madera envejecida o el susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Las luces parpadeantes, viejas bombillas que parecían estar a punto de apagarse en cualquier momento, añadían una sensación de precariedad a todo el entorno. Javier se ocupaba de las tareas que le habían asignado, moviéndose por los pasillos oscuros con una linterna en mano, intentando no dejarse llevar por la atmósfera opresiva del lugar. A medida que avanzaba la noche, el silencio comenzó a sentirse más pesado, como si el aire se estuviera cargando de una energía que no había estado allí antes. Javier no podía evitar sentir que algo lo observaba desde las sombras, una presencia que parecía acecharlo con cada paso que daba. El tiempo, que al principio pasaba con lentitud, comenzó a acelerarse, y antes de que se diera cuenta, la medianoche estaba cerca. Fue entonces cuando escuchó por primera vez un sonido que no pudo identificar, un ruido sordo que parecía venir de las entrañas de la funeraria. Se detuvo en seco, intentando identificar la fuente del sonido, pero el silencio se había restablecido, tan absoluto como antes. Javier sacudió la cabeza, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, y continuó con su trabajo. Sin embargo, poco después, el ruido volvió, más fuerte esta vez, como si algo o alguien estuviera arrastrando sus pies por el suelo. La sensación de ser observado se intensificó, y Javier comenzó a sentir un nudo de ansiedad en el estómago. Decidió que debía investigar, aunque una parte de él prefería ignorar lo que estaba sucediendo. Con la linterna en alto, se dirigió al pasillo de donde provenía el ruido. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio, y el sonido de sus propios pies sobre la madera vieja se mezclaba con el eco del misterioso arrastre. Cuando finalmente llegó al final del pasillo, la fuente del ruido se reveló ante él, y lo que vio lo dejó paralizado.
Allí, en el suelo, una figura pálida y delgada se arrastraba lentamente hacia él. La criatura, vestida de negro, parecía estar luchando por moverse, como si cada centímetro de avance le costara un esfuerzo inmenso. Su rostro estaba desfigurado de una manera que hacía difícil discernir si alguna vez había sido humano. Los ojos, hundidos y vacíos, emanaban una mirada que Javier solo pudo describir como malévola, llena de un odio y una desesperación que le helaron la sangre. El aire a su alrededor pareció enfriarse de repente, y por un momento, Javier sintió que sus pies estaban pegados al suelo, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada de la horrible figura que tenía delante. El miedo que se apoderó de Javier en ese momento era algo que nunca antes había experimentado. No era solo el miedo común a lo desconocido, sino un terror visceral que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Una reacción instintiva a la presencia de algo antinatural, algo que no debería existir en este mundo. A pesar de que cada fibra de su ser le suplicaba que huyera, que dejara todo atrás y corriera hasta que estuviera lejos de aquel lugar maldito, hubo algo en su interior que lo obligó a quedarse. Quizás fue la misma curiosidad que lo había llevado allí en primer lugar, o tal vez un sentido de responsabilidad que no podía ignorar. Lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a acercarse a la figura desfigurada. El ser levantó la cabeza con dificultad y emitió un sonido que era mitad gemido, mitad gruñido, un ruido gutural que resonó en las paredes de la funeraria como un eco fantasmagórico. Javier se detuvo de nuevo, sintiendo que su corazón latía con una fuerza tal que parecía querer salirse de su pecho. La figura emitió otro sonido, esta vez más claro, como si estuviera intentando formar palabras con una boca que ya no era capaz de hablar con normalidad. Javier, a pesar del miedo, intentó escuchar, tratando de descifrar lo que aquella criatura intentaba comunicarle. Las palabras, distorsionadas y apenas audibles, eran difíciles de entender, pero había un tono de desesperación en ellas que lo conmovió profundamente. Poco a poco, comenzó a reconocer algunas palabras entre los sonidos escalofriantes que emanaban de la figura. «Libertad», murmuró la criatura, su voz cargada de una angustia que parecía no tener fin. «Descanso», añadió, y Javier comprendió de inmediato que aquella alma atormentada estaba pidiendo ayuda, rogando por algo que no había podido encontrar en la muerte. Javier sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y compasión que lo dejó sin palabras. Sabía que estaba ante algo más grande que él, algo que no podía simplemente ignorar. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Sus ojos vagaron por el pasillo, buscando alguna pista, algo que le indicara cómo podía ayudar a esa pobre alma atrapada en un estado tan horrible. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un estante polvoriento al final del pasillo, donde un antiguo libro, cubierto de telarañas, descansaba olvidado. Con una mano temblorosa, Javier se acercó al estante y tomó el libro, sintiendo su peso en sus manos. El libro era viejo, con una cubierta de cuero agrietada y páginas amarillentas que crujían al ser abiertas. Sin saber muy bien qué esperaba encontrar, comenzó a hojear las páginas, sus ojos escudriñando cada línea en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una solución. A medida que leía, comenzó a darse cuenta de que el libro contenía conocimientos oscuros, rituales antiguos que habían sido utilizados en tiempos remotos para guiar a las almas errantes hacia el descanso eterno. Las palabras en las páginas estaban escritas en un idioma arcaico, pero Javier, con una concentración casi febril, logró comprender su significado. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo, pero también sabía que no tenía otra opción. El ser desfigurado seguía allí, mirándolo con ojos llenos de desesperación, esperando que él hiciera algo, cualquier cosa, para aliviar su sufrimiento. Javier continuó leyendo el antiguo libro. Cada página que pasaba parecía sumergirlo más profundamente en un mundo de oscuridad y misterio que lo atraía y repelía al mismo tiempo. Las palabras en el libro hablaban de rituales que databan de siglos atrás, practicados por civilizaciones que habían desaparecido hace mucho tiempo. Estos rituales, según el texto, tenían el poder de liberar a las almas atrapadas en el limbo entre la vida y la muerte,
permitiéndoles encontrar la paz eterna que tanto ansiaban. Javier sintió que el tiempo se detenía mientras leía. Cada palabra parecía resonar en su mente con una claridad inquietante, como si el libro estuviera hablando directamente a él, guiándolo hacia lo que debía hacer. Descubrió que el ser desfigurado que había encontrado no era una simple aparición, sino un alma atrapada en el plano terrenal por algún mal que había sufrido en vida. El libro sugería que este ser no había sido enterrado adecuadamente, o que había sufrido una muerte tan traumática que su espíritu no había podido encontrar la paz. La única manera de liberar a esta alma, según el libro, era llevar a cabo un ritual específico en el cementerio, donde los restos del ser descansaban. El ritual requería una serie de pasos precisos, incluyendo la recitación de un antiguo conjuro bajo la luz de la luna llena y la colocación de ciertos objetos sobre la tumba del alma atormentada. Javier, aunque asustado, sintió una extraña determinación crecer en su interior. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. El ser desfigurado necesitaba su ayuda, y él era la única persona que podía proporcionarla. A pesar del miedo que sentía, estaba decidido a llevar a cabo el ritual y liberar el alma atrapada. Decidido a enfrentar el terror que lo rodeaba, Javier pasó el resto de la noche preparando todo lo necesario para el ritual. Sabía que el tiempo era esencial. Si no actuaba rápidamente, temía que el alma del ser pudiera quedar atrapada para siempre en el limbo, condenada a vagar por la eternidad en un estado de sufrimiento interminable. Reuniendo todo su valor, se dirigió a la antigua iglesia del pueblo, donde sabía que podría encontrar algunos de los objetos requeridos para el ritual. La iglesia, al igual que el cementerio, era un lugar de gran antigüedad, con paredes cubiertas de hiedra y vitrales que habían visto pasar generaciones enteras. Javier entró en la iglesia en silencio, su linterna iluminando los bancos vacíos y las estatuas que parecían observarlo desde las sombras. Sabía que no tenía mucho tiempo. La noche estaba avanzando rápidamente y la luna llena pronto estaría en lo alto del cielo, la hora propicia para realizar el ritual. Con manos temblorosas, tomó un antiguo cáliz de la sacristía, un objeto que el libro había mencionado específicamente como necesario para el ritual. También recogió un puñado de tierra sagrada de los alrededores de la iglesia, otro de los elementos esenciales para el éxito del conjuro. Con todo lo que necesitaba en su poder, Javier se dirigió hacia el cementerio, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, que estaba enfrentándose a fuerzas que no comprendía del todo, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. El ser desfigurado lo había elegido a él, y era su deber ayudarlo a encontrar la paz. La noche siguiente, el ambiente en el pueblo era inquietante. Una espesa niebla había comenzado a descender sobre las calles, envolviendo todo en un manto gris que parecía absorber cualquier sonido. Los habitantes del pueblo, conscientes de la inusual actividad en el cementerio, se habían retirado a sus casas, cerrando puertas y ventanas, como si de alguna manera supieran que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Javier, sin embargo, se encontraba más decidido que nunca. Con los objetos necesarios para el ritual firmemente guardados en su mochila, se dirigió hacia el cementerio, donde las lápidas se alzaban como centinelas silenciosos en la oscuridad. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de hojas crujientes lo acercaba más a su destino, y la sensación de ser observado no lo abandonaba. La luna llena brillaba intensamente sobre el cementerio, su luz blanca filtrándose a través de la niebla y creando sombras fantasmales que parecían moverse por su cuenta. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Sabía que no podía permitirse el lujo de dudar ahora. Encontró el lugar donde el ser desfigurado había sido enterrado, una tumba sin nombre, olvidada por todos, cubierta de maleza y musgo. Con manos temblorosas, comenzó a preparar el ritual, colocando el cáliz y la tierra sagrada sobre la tumba, tal como el libro lo indicaba. Luego, sacó una vela negra de su mochila y la encendió, su pequeña llama parpadeando en la oscuridad como una señal de esperanza. Con el libro de rituales abierto delante de él,
Javier comenzó a recitar las palabras del conjuro, su voz temblorosa resonando en el silencio de la noche. A medida que pronunciaba las palabras antiguas, sintió que el aire a su alrededor comenzaba a cambiar, como si una fuerza invisible estuviera respondiendo a su llamado. El viento empezó a soplar con más fuerza, agitando las hojas y haciendo que las ramas de los árboles se movieran como si estuvieran vivas. Las lápidas comenzaron a temblar ligeramente, como si algo debajo de la tierra intentara salir. Javier continuó recitando el conjuro, luchando por mantener su concentración mientras el miedo amenazaba con apoderarse de él. De repente, una ráfaga de viento helado lo envolvió, apagando la vela y dejándolo en una oscuridad casi total. Javier sintió que su corazón se detenía por un momento, pero sabía que no podía detenerse ahora. Con la mano temblorosa, volvió a encender la vela y continuó el conjuro, sus ojos fijos en la tumba delante de él. La tierra sobre la tumba comenzó a moverse, como si algo debajo estuviera luchando por salir a la superficie. Javier sintió un pánico creciente, pero se obligó a seguir adelante, sabiendo que estaba muy cerca de completar el ritual. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las palabras del conjuro llegaron a su fin. En ese preciso instante, un destello de luz brillante surgió de la tumba, cegando a Javier momentáneamente. Cuando la luz se desvaneció, el ser desfigurado había desaparecido, y en su lugar, una sensación de paz y tranquilidad llenó el aire. Javier cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. Sabía que había logrado lo que se proponía. El alma atormentada finalmente había sido liberada. Con el alma del ser desfigurado finalmente en paz, el antiguo cementerio, que durante tanto tiempo había sido considerado un lugar maldito, comenzó a cambiar de manera perceptible. Los habitantes del pueblo, que durante generaciones habían evitado el lugar por temor a las leyendas de almas inquietas y sombras que deambulaban entre las lápidas, comenzaron a notar una transformación sutil pero significativa. El aire en el cementerio, que antes siempre había tenido un peso opresivo, ahora se sentía más ligero, más limpio, como si una nube oscura hubiera sido disipada. Las lápidas, que en su mayoría estaban cubiertas de musgo y descuidadas, parecían brillar ligeramente bajo la luz del sol, y el musgo comenzó a retirarse, revelando inscripciones que habían estado ocultas durante años. Incluso los árboles, que antes parecían estar marchitos y muertos, comenzaron a mostrar signos de vida, con brotes verdes apareciendo en sus ramas. La gente del pueblo, aunque todavía cautelosa, comenzó a visitar el cementerio nuevamente, dejando flores en las tumbas de sus seres queridos y diciendo oraciones en voz baja. La presencia de Javier en el pueblo también comenzó a ser vista bajo una nueva luz. Al principio, muchos lo habían considerado un forastero, alguien que se había atrevido a trabajar en la funeraria maldita y que, por lo tanto, debía estar marcado por la oscuridad. Sin embargo, después de los eventos en el cementerio, la actitud de los habitantes hacia él cambió drásticamente. Empezaron a verlo como un héroe, alguien que había arriesgado su vida y su cordura para liberar a un alma atrapada, y en el proceso, había purificado el lugar más temido del pueblo. Algunos comenzaron a acercarse a él, agradeciéndole por lo que había hecho y ofreciéndole su amistad. Javier, aunque todavía marcado por la experiencia, aceptó estas muestras de gratitud con humildad. Sabía que lo que había hecho era importante, pero también sabía que no había sido fácil y que las cicatrices emocionales de esa noche lo acompañarían durante mucho tiempo. Pero a pesar de todo, Javier se sintió en paz. Había logrado algo que muchos consideraban imposible. Había enfrentado a la oscuridad y había salido victorioso. Con el tiempo, la historia de lo que había ocurrido en el cementerio comenzó a difundirse más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Visitantes de lugares lejanos llegaron, atraídos por los rumores de un cementerio que una vez fue maldito, pero que ahora era un lugar de descanso y paz. Algunos vinieron por curiosidad, otros en busca de consuelo, y otros simplemente para ver el lugar donde un joven había enfrentado lo desconocido y había triunfado. El cementerio se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre puede encontrar una manera de brillar. Y mientras tanto,
Javier continuó su vida en el pueblo, más sabio y más fuerte por la experiencia, sabiendo que había hecho una diferencia. Sabía que el mundo estaba lleno de misterios y peligros, pero también sabía que el valor y la determinación eran las claves para superarlos. Y así, la vida en el pequeño pueblo continuó, con los habitantes viviendo en paz, libres del miedo que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. El antiguo cementerio, ahora un lugar de descanso y serenidad, se convirtió en un símbolo de la fuerza del espíritu humano y del poder del coraje y la compasión. Y mientras tanto, en algún lugar más allá del velo de este mundo, el alma del ser desfigurado finalmente descansaba en paz, libre al fin del tormento que lo había mantenido atrapado durante tanto tiempo. Y así concluye nuestra historia de terror en funerales. Una historia que nos recuerda que, incluso en los lugares más oscuros y en las circunstancias más aterradoras, siempre hay una posibilidad de redención y liberación. Hemos acompañado a Javier en su valiente travesía, desde el momento en que decidió enfrentarse a sus miedos y trabajar en la funeraria maldita, hasta el instante en que liberó a un alma atormentada, logrando purificar un lugar que había sido considerado maldito durante generaciones. Esta historia no solo es un testimonio del valor individual, sino también una reflexión sobre la naturaleza del miedo y cómo, cuando es confrontado con determinación y compasión, puede ser superado. Nos enseña que los misterios de la vida y la muerte, por muy aterradores que puedan parecer, son parte de una realidad más grande, una que no siempre comprendemos, pero que debemos enfrentar con el corazón abierto y la mente clara. Javier, al liberar al ser desfigurado, no solo ayudó a un alma perdida a encontrar la paz, sino que también transformó la vida de todo un pueblo, demostrando que incluso una sola persona, con la voluntad de hacer lo correcto, puede marcar una diferencia profunda y duradera. Ahora, mientras cerramos el libro sobre esta historia, podemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido. A menudo, los lugares que nos dan más miedo son aquellos que albergan los secretos más profundos, y es solo enfrentando esos miedos que podemos descubrir la verdad y liberar a quienes están atrapados por ellos. En el caso de Javier, su coraje lo llevó a descubrir un antiguo ritual que, aunque peligroso, fue la clave para liberar a un alma atrapada y devolver la paz a un lugar maldito. Y mientras el cementerio se convierte en un símbolo de redención, nosotros también podemos llevarnos una lección importante, que el valor y la determinación no solo nos permiten superar nuestros miedos, sino que también tienen el poder de cambiar el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura, una historia que nos ha llevado a los límites del terror y nos ha mostrado que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede guiarnos de vuelta a la seguridad. Y mientras esperamos con ansias la próxima historia, recordemos siempre que el coraje, la compasión y la voluntad de hacer lo correcto son las armas más poderosas que tenemos contra cualquier forma de oscuridad. Hasta la próxima.